Canto, danzo, salto para Cristo. Canto, danzo, salto para Cristo. Ahora sí, mis hermanos, cuando son las 8:04 de la tarde. Amén. Vamos a comenzar en esta hermosa tarde en el nombre del Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Agradecerle desde ya a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para reflexionar, para escudriñar, para estudiar la preciosa palabra de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes, Dayana Salazar, hermana Patricia Quinteros, amén, y a mi estimado hermano Don Milton. Bienvenido, Don Milton Valladares, en esta hermosa tarde. Esperemos que a lo largo de esta jornada se vayan incorporando los hermanos que aún no han podido ingresar, pero vamos a ir comenzando nosotros. Amén. Vamos a aprovechar bien el tiempo en esta tarde para avanzar lo más que podamos. Recordamos que estamos estudiando la historia de el pueblo de Israel, el origen del pueblo de Israel, desde incluso antes de Abraham. Comenzamos con algunos patriarcas, amén, y nos enfocamos en la vida de Abraham en adelante. Ya como usted lo sabe y me ha acompañado durante estos días, estamos casi entrando a la tierra prometida. En este momento estamos hablando justo en el momento después de la derrota de los reyes amorreos, después de la derrota del rey Sehón, del rey Og, de Basán. Amén. Después de que Balac, rey de Moab, tratase de atentar contra el pueblo de Israel. Amén. Después de eso, lo que fue el vidente Balaam. Amén. Luego, lo que hicieron las madianitas, y fue lo último que conversamos la semana pasada. Aprovecho para saludar a mi hermano Brian. Bienvenido, mi hermano, un gusto tenerte por acá con nosotros compartiendo este momento, este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y lo último que vimos la semana pasada tenía que ver con las sacerdotisas moabitas y madianitas. Y seguidamente hablamos de la venganza de Jehová, la venganza de Dios contra Madián. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde con una oración para que el Señor nos dirija en todo lo que vamos a hacer, para que el Señor dirija cada palabra en esta tarde. Acompáñeme si está en sus posibilidades en esta oración. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, gracias te doy en esta tarde por tu bondad, tu amor, tu justicia, tu misericordia que es eterna. Gracias por este precioso momento, esta grata oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, de poder escudriñar en tus escrituras, Señor, conocerte más, conocer más de ti, más de tus milagros y proezas, Señor, más de el origen, Señor, del pueblo de Israel. Gracias te doy por cada hermano, cada hermana que se ha podido conectar desde ya. Bendícele, Señor, bendice su hogar, Señor Jesús, que este tiempo sea de bendición, no solo para ellos, sino para su familia también. Dirígenos, te lo ruego, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a la palabra de Dios inmediatamente. También saludar por Facebook. Vamos a comenzar a transmitir por Facebook para aquellos hermanos que no puedan conectarse vía Meet, puedan hacerlo o puedan ver al menos el estudio bíblico por Facebook. Vamos a la palabra de Dios, libro de Números, capítulo 27, libro de Números, capítulo 27. Amén. Ya nos estamos acercando a los últimos días de Moisés. Amén. Capítulo 27 de Números, versículo 15.
Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. Voy a leerlo nuevamente. Moisés hablando, dice: respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. Estas palabras de Moisés hacia nuestro Dios son unas palabras de una persona, hermanos, que está preocupada. Una persona preocupada de lo que va a suceder en adelante con el pueblo de Israel. En este momento es prácticamente como un padre en sus últimos días tratando de ordenar su casa, tratando de que sus hijos estén bien encaminados, de que todos se hayan casado, tengan empleo, de que todos tengan familia o descendientes, tengan hijos. Vamos a ver una especie de padre preocupado por el futuro de sus hijos. ¿Qué padre no se preocupa por el futuro de sus hijos, sabiendo que ya va a despedirse, sabiendo que ya su momento ha llegado, la hora de partir? No va a querer dejar todo ordenado. En este momento específico en el que Moisés le dice estas palabras al Señor, es porque Dios lo llama, donde comienza en el versículo 12 de este capítulo 27, Dios lo llama a Moisés y le dice: sube a este monte, sube al monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Vas a contemplar la tierra, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. En otras palabras, Dios está llamando a Moisés para que contemple a lo lejos, a la llanura, a la distancia, todo lo que sería la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y luego de que la haya visto, le dijo el Señor: vas a ser reunido con tu pueblo, así como tu hermano Aarón. Es decir, llegaba el momento en el que Moisés tenía que despedirse del pueblo, porque había llegado su hora de partir. Pero antes de entrar en este punto, vamos a retroceder unos versículos más. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermano Ezequiel Barrientos. Bienvenido, hermano. Estamos comenzando recién. Y estamos en Números, capítulo 27. En el capítulo 27 de Números, empezando este versículo, se habla de una persona llamada Zelofehad. Amén. Zelofehad es mencionado como el hijo de Efer. Y este Zelofehad, hermanos, es descendiente, es perteneciente a la tribu de Manasés. Y aquí vamos a encontrarnos en este relato que se nos indica, hermanos, de que Zelofehad, gloria a Dios, muere, amén, en el desierto. Gloria a Dios. Zelofehad muere, aleluya, en el desierto. Es decir, en la travesía de Israel, en esos 40 años en el desierto, en algún punto de ese tiempo, en algún punto de ese viaje, muere Zelofehad. Amén. Y queda plasmado en la historia este acontecimiento porque Zelofehad no tenía hijos varones. Pero en cambio Dios les había bendecido, amén,
con 5 hijas, las cuales son mencionadas en este capítulo 27 de Números, las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Amén. Y estas 5 hijas de Zelofehad se presentan delante de Moisés, hermanos, con una petición, amén, bastante entendible, pero que para muchos sería algo ilógico, podríamos decirlo de esa manera. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermano David Herrera. Bienvenido, hermano David. Un gusto que nos acompañes nuevamente. Estamos comenzando recién. Estamos en el libro de Números, capítulo 27. Gloria a Dios. Donde vemos que estas 5 hijas de Zelofehad tienen una petición un tanto atrevida, pudiéramos decirlo, considerando las tradiciones, considerando las leyes, considerando incluso el papel del hombre, el papel de la mujer en aquellos tiempos. La petición que estas 5 hijas de Zelofehad le hacen a Moisés es la siguiente. Ellas argumentan de que su padre no tuvo hijos varones, su padre murió en el desierto, no tuvo hijos varones, por lo tanto ellas le dicen a Moisés que no deberían ser excluidas de recibir herencia en la tierra prometida. Ellas estaban preocupadas porque al no tener un hombre representante de la familia, no iban a recibir heredad en la tierra prometida. Por lo que ellas hacen esta petición delante de Moisés, le dicen que su padre no tuvo hijos varones, que su padre murió en el viaje en el desierto, aleluya, y que ellas por lo tanto no deberían ser excluidas de recibir herencia. Moisés lleva esta petición delante de Dios. Moisés lleva esta petición delante de Dios, les dice lo que está aconteciendo, lo que estas mujeres están pidiendo. Amén. Y es Dios mismo el que confirma, amén, que sus demandas eran justas. No era culpa de ellas que su padre no hubiese tenido varones, y tampoco era culpa de ellas que su padre había muerto en el desierto. Amén. Existen muchas razones por las cuales él pudo haber muerto en el desierto, y una de ellas, hermanos, pudo haber sido que Zelofehad, había sido uno de los que murmuró, había sido uno de los que se quejó, había sido uno, amén, de los que tantas veces reprocharon y hablaron tanto en contra del Señor mientras estaban en el desierto. Razón por la cual Dios decidió castigarles y decirles que no iban a entrar a la tierra prometida y que uno a uno iban a ir muriendo en el paso de estos 40 años en el desierto. Es probable que Zelofehad fuese uno de ellos. Amén. Lo que llama poderosamente la atención es que sus 5 hijas estaban allí intactas, ya en tierra, aleluya, de los amorreos. Amén. En las llanuras de Moab se encontraban en ese momento. Y si ellas estaban allí con vida es porque ellas se habían creído a la palabra de Dios. Eran 5 mujeres que sí le habían creído a Dios, que no habían murmurado tal vez, que no se habían quejado, hermanos, tal vez. Eran 5 mujeres que habían escuchado a Moisés cuando hablaba de parte de Dios y se habían mantenido fieles en su fe en Dios. Por eso Dios, al mirarlas, se dice, es justa la petición de estas mujeres. Estas mujeres ciertamente no han hecho nada malo, ciertamente no son culpables de las decisiones de su padre. Por lo tanto, Dios mismo le da instrucciones a Moisés, amén, de que las hijas de Zelofehad efectivamente iban a recibir una porción de la herencia, estableciendo así un precedente súper importante, hermanos, en relación a los derechos de herencias para las mujeres en Israel.
porque esto no tenía precedentes. Las herencias eran entregadas a los varones. Amén. Antiguamente, usted sabe cómo eran. De hecho, hay lugares donde todavía en la actualidad pues se manejan de cierta manera. No quiero entrar en detalles, hermanos. No quiero salirme de lo que estoy hablando en esta tarde. Así que antiguamente, amén, estaba este dilema o este detalle con respecto a las herencias. Era el primogénito, pero varón, el que heredaba, hermanos, el que heredaba. Por lo tanto, en este caso, siendo que eran puras mujeres, no había ni un varón y no estaba tampoco su padre con vida, ellas quedaron prácticamente en el aire. Allí entra la intervención divina. Ellas le, le solicitan a Moisés, Moisés consulta con Dios y Dios da un veredicto justo porque Dios es justo. Ahora, ¿qué pasaría después cuando ellas se casaran? ¿Qué iba a pasar después? Eso sería otro detalle. Si nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 36, Moisés nuevamente saca a relucir este tema. En Deuteronomio capítulo 36 está nuevamente el relato de las hijas de Zelofehad. Amén. Y esto complementa lo que estamos viendo o lo que podemos leer en el libro de Números, mostrando cómo la normativa, hermanos, sobre la herencia se desarrolló y se consolidó en las leyes del pueblo de Israel. Amén. Esto, hermanos, este acontecimiento incluso podríamos decir que es significativo, hermano, no solamente desde una perspectiva social, amén, porque pudiéramos hablar de los derechos, de la justicia, de la parte social de la mujer a la cual se le hicieron justicia, pero también se puede hablar desde un aspecto, desde un punto de vista legal, hermanos. Desarrolla o refleja, mejor dicho, una evolución, hermanos, quizás en las actitudes en cuanto a las leyes que existían o los derechos, mejor dicho, de las mujeres en aquel tiempo, hermanos. Era algo completamente histórico. Ver que unas mujeres iban a heredar era algo completamente histórico y solamente Dios, hermanos, pudo haberlo hecho. Moisés inmediatamente consulta con Dios. Él no iba a tomar quizás una decisión o una prerrogativa que no le correspondía. Amén. Por eso él consulta y es Dios mismo el que le da esto. Amén. Este derecho a estas mujeres. Más adelante, en otra parte, se iba a hablar acerca de ellas. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué iba a pasar cuando ellas se casaran? Amén. Este punto quizás lo vamos a resaltar un poco cuando estemos hablando acerca de la repartición de las tierras, de las heredades, hermanos. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que Dios le dice a Moisés, hablando acerca de las heredades, le dice que cuando una de ellas, de las hijas de Zelofehad, se casara, amén, la heredad ya no iba a ser de ella, sino que iba a pasar a ser de su esposo. Y si su esposo era de otra tribu, ya esta heredad no iba a pertenecer ni siquiera a la tribu de Manasés, de la cual ella pertenecía, sino que iba a pertenecer a la de su esposo. Y lo mismo iba a suceder con todas las personas que se casaran con alguien que fuese de otra tribu. Las heredades iban a estar pasando de tribu en tribu, es decir, que, hermanos, iba a ser una confusión, iba a ser un problema. Por lo tanto, llega el momento en el que Dios les dice: traten de casarse con personas que sean de su misma tribu, para que las heredades no estén pasando de tribu en tribu, sino que pertenezcan o se queden, mejor dicho, en la misma tribu a la que pertenecía. ¿Por qué? Porque las tribus iban a recibir un espacio físico, un territorio físico, y si esa heredad pasaba a alguien de otra tribu, hermano, imagínense lo complicado que iba a ser que un pedacito de tierra no iba a ser de la tribu a la cual correspondía toda la tierra, sino que iba a pertenecer a otra tribu que estaba a otros kilómetros de ese lugar, de esa distancia. Imagínense, hermanos, cómo iba a ser todo eso. Iban a tener que vender o qué sé yo. Iba a ser un proceso bastante engorroso o complicado.
Amén, pero eso quizás lo vamos a hablar con más detalle cuando estemos hablando de la repartición de las tierras. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Rosina. Amén. Bendiciones, mi hermana, a toda su familia. Gloria a Dios. Estamos hablando de Números, capítulo 27. Y ahora, ya dicho esto con respecto a las hijas de Zelofehad, ahora sí vamos a avanzar. Amén. Leíamos en el versículo 15 del capítulo 27 de Números. Pero previo a esto, hay un llamamiento de parte de Dios. Amén. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, ha llegado tu hora. Así como no sé si usted recuerda, yo sé que sí lo recuerda, cuando en el monte de Hor, Aarón, amén, fue despojado de sus vestiduras sacerdotales y asume su hijo Eleazar, el cual es vestido con las vestiduras sacerdotales, amén, y Aarón es despedido porque iba a morir, iba a ser reunido con su pueblo, como lo dice la escritura. Así en este momento ahora Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, ha llegado tu hora. Amén. Yo te dije que no ibas a entrar a la tierra prometida, pero te voy a dejar que contemples las llanuras, te voy a dejar que veas todo lo que sería o todo lo que será, amén, el territorio que yo he dado por heredad a los hijos de Israel. Sube, amén, a el monte Abarim y contempla desde allí, verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Y Moisés, hermano, yo quiero resaltarlo porque es importante ver aleluya, lo que era Moisés en ese momento. Moisés nos dice: Señor, por favor, déjame entrar a la tierra prometida, te ruego, Señor. Yo he sido un buen siervo, yo he sido un buen profeta, he traído al pueblo hasta aquí, te he obedecido, Señor. En ningún momento Moisés reprocha hermanos, o le pide a Dios que lo medite bien, que cambie de parecer. No, Moisés acepta la palabra de Dios. Primero porque ya Dios se lo había dicho. Usted y yo lo hemos leído en capítulos anteriores. Pero ahora llegaba el momento en el que iba a suceder. Moisés no le pide a Dios que lo considere mejor o que cambie de parecer. Moisés ni siquiera le dice al Señor que le dé un tiempo más de vida tal vez, o qué sé yo, hermanos. No. Moisés, la única preocupación que tenía era qué iba a pasar con el pueblo de Israel una vez que él no estuviera. Hermanos, esto tiene que ser algo para resaltar. La preocupación de Moisés por el pueblo de Israel, hermanos, siendo que él pasó tantas cosas con este pueblo. Amén. Cabe mencionar, resaltar y destacar que en este punto, hermanos, ya había muerto toda aquella generación que Dios le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Amén. Creo que el único que quedaba con vida era Moisés, y aparte de Moisés estaba Caleb y estaba Josué. Pero ya en este momento de la historia, todos los demás habían muerto. Hermanos, nos encontramos en las llanuras de Moab. Nos encontramos en Sittim, si no me equivoco, hermanos, nos encontramos en este territorio frente al Jordán. Casi que se veía del otro lado, se veía Jericó a la distancia, casi que se podía ver. Amén. Allí nos estamos encontrando nosotros en este momento. Ya Israel había vencido a los amorreos, al rey Og de Basán, al rey Seón. Ya habían conquistado estas tierras, hermanos. Ya prácticamente les faltaba era cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida y comenzar a conquistar, amén, ciudad por ciudad. Y es allí, en ese momento,
Cuando Moisés se imagina un escenario de un pueblo que él conoce perfectamente porque lo ha liderado los últimos 40 años, y él dice, si yo me voy, este pueblo se va a perder. Se van a descarriar como ovejas sin pastor. Por eso la preocupación de Moisés, hermano, es loable, es aplaudible ver cómo esta persona, este líder nato, alguien verdaderamente preocupado por su gente, lo que le dice a Dios, hermano, fue lo que leímos al inicio, versículo 15, la respuesta de Moisés a Jehová dice, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne. Amén. En otra traducción dice, Dios de los espíritus de todo ser viviente. Amén. Le dice Moisés a Dios, ponga un varón sobre la congregación, ponga a alguien que dirija a este pueblo, Señor, porque de lo contrario se van a perder como las ovejas se pierden si no tienen a un pastor que las guíe, que las proteja, que las dirija. Amén. Y es allí cuando surge un nombre. Yo estoy convencido, y yo sé que usted también está seguro, de que obviamente ya Dios tenía preparado al sucesor de Moisés. Pero Moisés era una persona como usted y como yo. Amén. Quien demuestra, hermanos, sus emociones, quien demuestra sus sentimientos y lo que en este momento acontecía, amén, internamente en la vida de Moisés, era su preocupación por su congregación. Como un pastor que siente que ya está en sus últimos días, diría estas palabras, trataría de acomodar su rebaño, trataría de organizar todo. Como un anciano que sabe que ya está en sus últimos días, quiere ver que todos sus hijos se hayan casado, tengan una profesión, tengan una ocupación, se dediquen a algo honorable, algo de honra, amén, que no sean delincuentes, que hagan las cosas bien, que tengan su pareja, que tengan sus hijos. Esa era la circunstancia, esa era la situación en la que Moisés se encontraba. Amén. Él sabía que ya él iba a partir. Ahora él quería que todo quedase ordenado. Y es allí cuando Dios le dice a Moisés, tranquilo, no te preocupes, que yo todo lo sé. Amén. Ya yo me he preparado a un varón. No tienes que preocuparte por eso. Tranquilo, Moisés. Y allí es cuando surge, hermanos, el nombre. Versículo 18. Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun. Amén. Y aquí surge el nombre de Josué. Números capítulo 27. Amén. Pero surge la pregunta, hermanos, ¿qué sabemos de Josué hasta este momento? A lo largo de la historia que usted y yo hemos estudiado, en varias ocasiones hemos mencionado a un joven llamado Josué, a un joven llamado Oseas. Amén. Quizás usted recuerda algunos puntos específicos, y en esta tarde estamos hablando acerca del sucesor de Moisés. Ya hemos visto todo lo que hizo Moisés, o casi todo, porque todavía faltan un par de cositas más. Pero ya en este momento hemos visto casi todo lo que hizo Moisés desde su nacimiento. En este estudio hemos visto, analizado, escudriñado e indagado muchos aspectos, amén, en la vida de Moisés. Desde su nacimiento, las circunstancias y condiciones, el contexto cultural e histórico de Egipto cuando nace Moisés, hasta este momento en el que Moisés, ya un anciano de 120 años, hermanos, está a punto de pasar la batuta, está a punto de pasar su liderazgo a alguien más. Y surge el nombre de Josué. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién era Josué?
quién era Josué en este momento. Hasta este punto, ¿quién había sido Josué? ¿Qué cosas había hecho Josué? Amén. Y vamos a retroceder algunos puntos específicos porque vamos a resaltar a este varón. Yo sé que probablemente ya a usted le ha llegado algunos momentos específicos donde aparece Josué. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en el capítulo 17 de Éxodo. Bien tempranito, hermanos, bien tempranito vamos a encontrar este acontecimiento donde surge el nombre de este varón llamado Oseas, el cual posteriormente iba a ser llamado por el mismo Moisés como Josué. Libro de Éxodo, capítulo 17, ya nosotros lo hemos estudiado porque narra la historia, amén, de la guerra que sucede contra Amalek, la guerra contra los amalecitas. Estamos recordando ese momento cuando el pueblo de Amalek viene a pelear contra Israel en Refidim. Justo habían salido, hermanos, del milagro del agua que brotaba de la roca. Amén. Y allí Dios le dice a Moisés, escoge, amén, varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. Moisés le dice a Josué, anda y escoge varones para pelear contra Amalek. Y allí, hermanos, vemos que es mencionado Josué en el versículo 9, porque cuando viene Amalek a pelear contra Israel, Moisés inmediatamente habla con este Josué. Amén. Y allí íbamos a ver esta batalla, amén, conocida por todos nosotros y mencionada innumerables veces, hermanos, cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel, amén, prevalecía, iba en victoria sobre los amalecitas. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos y los bajaba, amén, el pueblo de Israel retrocedía y retrocedía. Amén. Era este Josué el que estaba liderando este ejército de Israel que peleaba contra los amalecitas. Esta es la primera referencia que vamos a encontrar directa de Josué. Amén. Luego vamos a avanzar un poquito más, recordando que aquí, hermanos, estaban recién comenzando su travesía. Al menos unos 6 meses había pasado desde que habían salido de Egipto. Amén. Unos pocos meses había pasado desde que ellos habían cruzado el Mar Rojo, hermanos. Y ya vemos a un Josué, un líder, un valiente, un guerrero que está al frente de la batalla. Amén. Vamos a ver en Éxodo 24 cuando Moisés está en el monte del Sinaí, en el monte de Horeb, durante 40 días, durante 40 noches, hermanos. Y es allí, amén, donde dice la palabra de Dios, Éxodo 24, versos 13 y 14, dice que se levantó Moisés con Josué y dice su servidor. Aquí ya se le está otorgando como un título, como un cargo a Josué. Ya estamos entendiendo un poco más acerca de este Josué. Amén. Dice Josué, servidor de Moisés. Aleluya. Aprovecho para saludar a mi hermano Darwin, pastor en la iglesia en el Rotario, en Venezuela. Saludos, hermanazo, bendiciones. Saludos a la familia, Ángel, a todos. Estamos hablando del sucesor de Moisés. Amén. Sucesor de Moisés. Y estamos analizando los puntos o los aspectos quizás más importantes donde Josué es mencionado antes de que el Señor lo escoja, o mejor dicho, de que se exprese, porque ya Dios lo había escogido desde hace mucho tiempo atrás. Pero antes de que se expresara que él iba a ser el sucesor de Moisés, estamos analizando
algunos aspectos de Josué. En el capítulo 24 de Éxodo, Moisés sube al monte, amén, para recibir los mandamientos, para recibir las tablas. Y dice que Moisés se levantó, aleluya, con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y le dijo a los ancianos: esperadnos, hablando en plural. Lo que nos da a entender de que Josué iba a avanzar un poco más allá con Moisés. Le dijo a los ancianos: espérennos aquí, espérennos. Da a entender que Josué iba un poco más allá. No iba a llegar hasta arriba, hasta donde iba a estar Moisés, porque solo Moisés iba a llegar hasta ese punto. Pero Josué fue un poco más allá. Amén. Espéranos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí está Aarón y aquí está Hur. Están con ustedes, y si tuvieran algún asunto, vayan con ellos. Y ya nosotros sabemos lo que pasó. Ya sabemos cuál fue el asunto que surgió. Ellos fueron con Aarón y le dijeron: ya ha pasado mucho tiempo, Moisés no regresó, haznos un becerro de oro, aquí está todo el oro que trajimos de Egipto, haznos un becerro, Aarón, porque nosotros necesitamos adorar algo. Eso fue lo que sucedió. Pero Josué no estaba allí. Josué había subido con Moisés. Josué estaba esperando en algún punto de la montaña o de ese monte tan grandioso. Amén. Josué estaba esperando a Moisés, su líder. Mientras que todo el pueblo había caído en idolatría, Josué no había caído en idolatría, hermanos. Otro aspecto resaltante de Josué es que él nunca cayó en idolatría. Podemos compararlo con Moisés. Moisés, dígame usted, hermano, ¿cuándo Moisés cayó en idolatría? No, hermanos. Y Josué tampoco cayó en idolatría. Mientras todo el pueblo de Israel estaba danzando alrededor de un becerro de oro hecho por Aarón. Amén. Corríjame usted, hermano, si me estoy equivocando, por favor. Pero allí estaba Josué esperando a su líder. ¿Cómo estamos tan seguros de eso, hermanos? Vamos a la palabra de Dios. Otro punto donde se menciona específicamente esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 32, versículo 17. Dice: después de que Moisés desciende del monte y escucha el alboroto del pueblo, allí se menciona a Josué. Amén. Cuando llegó a donde estaba el campamento, está hablando Josué. Josué estaba con Moisés descendiendo, hermanos, y escuchan el grito del pueblo, escuchan a lo lejos, y Josué le dice a Moisés: se oye el clamor de batalla en el campamento. Eso nos da a entender claramente de que Josué no estaba adorando a ese becerro de oro como lo estaba haciendo todo el pueblo de Israel. Y allí Moisés le dice a Josué: no, no es eso. No es eso lo que estás escuchando, Josué. No es, aleluya, un clamor de batalla lo que escuchas, Josué. Moisés le dice a Josué: lo que tú estás escuchando son danzas y cánticos de un pueblo, hermano, lo estoy parafraseando, de un pueblo que se ha perdido en la idolatría. Y usted sabe lo que sucedió después, no vamos a volver a hablar de esto porque ya lo hemos estudiado, amén. Solamente estoy mencionando los puntos más resaltantes de Josué para tratar de entender con mayor fuerza la razón por la cual Dios inmediatamente le dice a Moisés: Josué es el hombre designado para ser tu sucesor. Amén. Por eso estamos hablando de cada uno de estos puntos específicos. Vamos a ver en el capítulo 33 de Éxodo, amén, versículo 11. Hermanos, recordarles que todo lo que sucede en Éxodo hasta este capítulo, hermanos, casi hasta el final de Éxodo, todo esto sucede en el primer año de que ellos salen de Egipto. Todo esto sucede en el primer año. Si no me equivoco, son 2 años en los que ellos se demoran para arrancar de manera formal, o 1 año, porque estando allí
En ese monte es cuando Moisés recibe la orden de Dios de hacer el tabernáculo, recibe la orden acerca de muchísimas leyes que tenían que comenzar a implementar, hermanos y hermanas, acerca del sacerdocio, de las vestiduras sacerdotales. Una gran cantidad de instrucciones recibió Moisés en ese monte, hermanos, y antes de salir de allí ellos tenían que construir el tabernáculo y los vestidos sacerdotales y toda la serie de rituales que ocultos o se me fue la palabra, hermanos, que tenían que hacer, hermanos, según lo que Dios les había estipulado. Amén. Que tiene que ver con todo lo que eran las leyes acerca de las ofrendas, de los holocaustos, los sacrificios, las oraciones, el día de reposo, todo, hermanos, todo eso estaba siendo entregado por Dios a Moisés allí en ese lugar. Por eso todo lo que vemos en Éxodo pasa prácticamente en el primer año desde que ellos salen de Egipto. Amén. Y Números, cuando entramos a Números, ya ellos prácticamente están comenzando a partir de allí, de ese lugar, desde el desierto de Sinaí. Amén. Desde allí en adelante, todo lo que vemos en Números prácticamente es lo que va aconteciendo durante su trayectoria por el desierto. Amén. Durante esos 40 años. Eso lo vimos cuando en una oportunidad yo les mostré unos esquemas de cómo estaban distribuidos los libros de Éxodo, de Número y Deuteronomio y Levíticos. Amén. De cómo, en qué orden se habían escrito y qué era lo que hablaba cada uno de ellos. Amén. Por eso en el capítulo 32, verso 17, fue el que les mencioné ahora, cuando ellos descienden del monte y escuchan el alboroto del pueblo. Y en el capítulo 33, versículo 11, dice la palabra de Dios, y este versículo lo vamos a volver a leer la semana que viene, si Dios lo permite. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Amén. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué glorioso, hermanos. Así como habla cualquiera a su compañero, así Jehová hablaba a Moisés cara a cara. Y él volvía al campamento. Amén. Y él volvía al campamento, pero mire lo que dice aquí: el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, hermanos y hermanas, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aleluya. Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y allí en el tabernáculo estaba el arca del pacto. Amén. Aquí la tengo yo cerca. No sé si allá se alcanza a ver. Aquí está, mi hermanos. El arca del pacto, gloria a Dios. Yo también la tengo cerca, hermanos. Amén. Y este joven Josué nunca se apartaba, gloria a Dios, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y allí, hermanos, estaba representada entonces la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que Josué no se apartaba de la presencia de Dios. Otra característica que resaltar de Josué, hermanos, razón por la cual también calificaba como sucesor de Moisés. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. A Él sea toda la gloria y a Él sea toda la honra. Aprovecho para saludar a mi hermana Ruth Yáñez. Bendiciones, hermana, bienvenida. Entonces, allí en ese capítulo 33, tenemos la última mención de Josué en Éxodo para resaltar en esta tarde. Amén. Decía que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, otra vez se menciona a Josué como servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando él sabía que Moisés estaba hablando cara a cara con Dios, él permanecía en el tabernáculo.
Luego vamos a avanzar al siguiente libro, en el libro de Números. Amén. Aquí se nos habla de una persona llamada Oseas. Amén. Oseas es uno de los espías enviados a la tierra prometida, de la tribu de Efraín. Oseas, hijo de Nun. Y allí mismo en ese capítulo 13 de Números, en el versículo 16, vemos que allí Moisés le cambia el nombre, amén, de Oseas a Josué. Amén, allí en ese punto. Y allí entonces dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Moisés puso nombres a los hombres. A Oseas, hijo de Nun, llamó Josué. Entonces, hermanos, esta también la recordamos nosotros. Uno de los 12 espías, recordamos cuando hablábamos de ese acontecimiento específico. Usted, yo estoy seguro que lo recuerda. Moisés tenía que escoger un príncipe de cada tribu, y de la tribu de Efraín, obviamente el escogido iba a ser Josué. Amén. Luego en el capítulo 14 vemos el reporte de los 12 espías, y allí nuevamente Josué sale a relucir. Nuevamente es mencionado Josué como uno de los 2 espías fieles que exhortan al pueblo de Dios a no tener miedo de entrar a la tierra. Números capítulo 14, del versos 6 al 9, usted va a poder ver todo esto. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Ellos dos decían, no tengan miedo, si vamos a poder conquistarlo, más puede o es más fuerte el que está con nosotros. Amén. Pero los otros 10, usted sabe, no quisieron creer a Dios, tuvieron miedo y hicieron que todo el pueblo, o gran parte de él mismo, no creyera y también tuviese miedo, razón por la cual Dios le diría, así como ustedes duraron 40 días espiando, así ustedes van a durar 40 años y es más. Ninguno de ustedes por encima de los 40 años va a poder entrar a la tierra prometida, exceptuando 2 personas, Josué y Caleb, porque ellos sí creyeron a Dios. Números 27, llegamos a el momento aquí donde se menciona a Josué como sucesor de Moisés. Antes de seguir, vamos a ver las referencias en Deuteronomio, porque en el capítulo 1, verso 38, se menciona a Josué como el que acompañará a los israelitas a la tierra prometida, hermanos. Capítulo 1, verso 38 de Deuteronomio dice, pero a Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allí. Anímale, porque él hará que Israel herede. Amén. Ya cuando Moisés está dando estas palabras en el libro de Deuteronomio, ya vamos a hacer mención de ello. Ya Moisés había recibido este mandato que leímos nosotros en Números capítulo 27. Amén. Ya él sabía que Josué iba a ser su sucesor. En el capítulo 3, verso 21 de Deuteronomio, hermanos, vamos a ver qué dice Moisés, aleluya, hablando a Josué, le asegura que Dios le dará la victoria. Mandé a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos han visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a estos 2 reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Ahí estaba haciendo Moisés referencia acerca de Sehón, acerca de Og, amén, que fueron los 2 últimos, los grandes reyes que derrotaron ellos antes de pasar el Jordán. Le estaba dando palabras de ánimo a Josué, diciéndole, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Y en el capítulo 31, que ya vamos a ver un poco acerca de esto, hermanos. En el capítulo 31 es cuando se cumple lo que Dios le está diciendo a Moisés
en el capítulo 27 de Números. En el capítulo 31 se cumple, hermanos, y aquí se menciona a Josué cuando Moisés ya finalmente lo designa como sucesor, cuando, digámoslo así, lo embiste como su sucesor, amén, pone sus manos sobre él, le pone la cinta de ahora usted va a ser el líder de Israel. Es en ese momento cuando sucede. En Números 27 Dios le da la palabra a Moisés de que va a suceder esto y les da las indicaciones de lo que tiene que hacer. Y aquí, hermanos, podemos decir es cuando finalmente sucede ese acontecimiento. Jehová tu Dios pasará delante de ti, él destruirá estas naciones de delante de ti. Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, le dijo todas estas palabras. Y en el capítulo 34, versículo 9, se dice que Josué es lleno del espíritu de sabiduría. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Amén. Solo que en este capítulo 34 de Deuteronomio sucede también otra cosa, como lo es, por decirlo de una manera, la muerte de Moisés. Pero eso no lo vamos a mencionar el día de hoy. Llegamos a este momento del capítulo 27 de Números, hermanos. Espero que todavía se encuentren conmigo. Amén. Espero que alguien por allí siga atento, escuchando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Bueno, ya alguien me dijo que sí. Amén. Vamos a avanzar, hermanos. Amén. Llegamos al capítulo 27 de Números, fue el capítulo que leímos al inicio. Y de aquí vamos a resaltar, estamos hablando, amén. Gracias, hermano Brian, hermano David, presente, así es. Gloria a Dios. Amén, amén. Estamos en el capítulo 27 de Números. El día de hoy estamos hablando, hermanos, del sucesor de Moisés, razón por la cual mencionamos algunos capítulos específicos acerca de Josué y tratar de entender quizás el por qué, o no de entender el por qué, sino como que darle más fuerza o más sentido o más valor. Amén, porque Josué, hermanos, si bien es cierto, Dios le escogió, Josué mostró o demostró características de un líder, demostró características, hermanos, que nadie más en el pueblo de Israel había demostrado, hermanos, la fidelidad. Amén. Incluso el mismo Caleb, hermanos, me voy a meter en aguas profundas, hermano Darwin, me voy a meter en aguas profundas. Amén, porque Caleb es bien reconocido. Amén. Pero déjenme decirle que incluso Caleb no es mencionado cuando estaban adorando el becerro de oro. Caleb no es mencionado como que no estaba allí en ese lugar. Josué entendimos por la palabra de que no estaba allí, pero Caleb parece que sí estuvo metido allí, hermanos. Parece que Caleb sí tuvo que beber de esa agua amarga de los que muchos en el pueblo de Israel tuvieron que beber. No lo sé, hermanos, la palabra no lo dice. Amén. Pero Josué, me dice la palabra de que Josué no participó en este acto de idolatría. Amén. Así que Josué demostró todas estas características, hermano, que Dios, por supuesto, que las ve cada vez que usted obra. Amén. Cada vez que usted hace algo, por supuesto que Dios la ve. Por supuesto que Dios la toma en cuenta, hermanos. Y si a veces usted siente que no avanza, si a veces usted siente que Dios no le respalda o no le acompaña, analícese porque probablemente usted está fallando en alguna área. Amén. Si usted siente que Dios no lo está acompañando en algo o no le está respaldando en algo, que usted espera que Dios le respalde o le acompañe, analícese porque quizás está fallando en algo. Amén. Josué, hermanos, hizo todo lo que tenía que hacer delante de la presencia de Dios. No cayó en idolatría. Estaba allí atento al lado, junto al tabernáculo.
Josué, hermano, siempre estaba dispuesto para salir a la batalla cuando le tocara. Aquí estoy, listo. Amén. Josué había demostrado, aleluya, ser alguien confiable. Amén. Josué había demostrado grandes características. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que demostrar grandes características, resaltar, hermano, en muchos aspectos de nuestra vida. Amén. No me voy a salir del tema, gloria a Dios. Vamos a seguir, hermanos. Llegamos entonces a este capítulo 27, versículo 12, versículo 23. Amén, donde Dios le da las indicaciones a Moisés. En primer lugar, la palabra de Dios viene a Moisés, sube al monte Abarim. Amén, sube al monte Abarim, gloria a Dios. Le dice, mira la tierra prometida y luego serás reunido a tu pueblo, hermanos. Esto lo está diciendo, gloria a Dios, la palabra de Dios allí en el versículo, aleluya, 12 y 13. Las indicaciones que Dios le está dando a Moisés. Amén. Sube a este monte Abarim, gloria a Dios. Mira la tierra prometida y luego serás reunido a tu pueblo. Amén. Luego, lo otro que podemos resaltar allí es que Moisés ruega por un líder, ruega por un sucesor. Moisés, aleluya, le dice a Dios que dé un sucesor. Versos 15 al 17. Verso 18, Dios nombra a Josué como sucesor. Amén. El verso 20 dice, pondrás tu dignidad sobre él. El verso 20, hermanos, Dios le dice a Moisés, pondrás tu dignidad sobre él. Amén. Vamos a ver versículo 20, hermanos. Estamos en un estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Números, capítulo 27, versículo 20. Mire cómo lo dice otra traducción, amén, la Nueva Versión Internacional. Dice, delega en él parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Amén. La versión Reina Valera dice, pondrás tu dignidad sobre él. Pondrás tu dignidad sobre él. Quiero que usted entienda lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en este momento. Esta traducción dice, delega en él parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita le obedezca. Delega en él parte de tu autoridad. Amén. Vamos a ver una traducción más para ampliar un poco más, hermanos, lo que se dice aquí. Dice, entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Es muy parecida. Amén. Vamos a ver otra más. Esta se llama Dios habla hoy. Dice, pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Amén. Pondrás tu dignidad sobre él. Hermanos, en otras palabras, en este momento, aleluya, Moisés, hermano, Moisés era alguien reconocido. En este momento Moisés, podríamos decir, tenía una reputación. En este momento podríamos decir, hermanos, que Moisés ya tenía una imagen hecha, hermanos. Ya Moisés tenía, era alguien de renombre, alguien reconocido. Aleluya, Moisés había demostrado ser verdaderamente el profeta de Dios. Moisés había demostrado ser el escogido de Dios. Quiero refrescarle la memoria con algunos acontecimientos no muy lejanos a este punto de la historia. Por ejemplo, la rebelión
de Coré. Amén. La rebelión de Coré no es muy distante de este tiempo. Incluso el mismo Aarón con María, hermana de Moisés, hermanos, murmuraron acerca de Moisés. Y Dios le dijo a Aarón, le dijo a María, ¿sabes qué? Cara a cara yo voy a hablar con Moisés, cara a cara yo hablo con Moisés. Así como cualquiera habla con su compañero, y lo leímos no hace mucho. Pero Dios le dice, pero no así con cualquier otro profeta. Y usted que ha estudiado la Biblia se da cuenta de que Moisés en adelante, después de Moisés, los profetas que vinieron, ninguno tuvo la relación, la comunicación como la tuvo Moisés con Dios. En este momento Moisés, hermanos, era alguien que infundía autoridad, porque Dios se la había dado, se la había demostrado delante del pueblo y se la había recalcado una y otra y otra y otra vez en el transcurso de los 40 años en el desierto. En este momento, nadie en el pueblo de Israel, absolutamente nadie, se iba a oponer contra la autoridad de Moisés, porque históricamente ya había quedado claro y demostrado de que Moisés estaba ahí por voluntad de Dios. ¿Qué le quiero decir, hermano? En este momento era irrefutable que Moisés era el líder de todo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés? De ese renombre que tú tienes, de esa fama que tú tienes, de eso que tú has creado, que tú has generado, que se ha formado en el pueblo de Israel, de esa autoridad que tú tienes, Dios se la dio, pero Dios le está diciendo, de eso que tú tienes, Moisés, tú vas a ponerlo en Josué. ¿Por qué? Porque es necesario que así como el pueblo te obedece a ti, te hace caso en lo que tú le dices y confía de que lo que tú le dices es de parte de mí, le está diciendo Dios a Moisés estas palabras, es necesario que de la misma manera el pueblo ahora confíe en Josué, porque ya tú no vas a estar con ellos. Ahora es Josué el que se va a encargar de liderar al pueblo de Israel, y por lo tanto yo necesito que todo el pueblo de Israel siga las direcciones de Josué, siga los lineamientos de Josué como si fueras tú mismo el que las estuviese dando. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, de tu dignidad, de lo que tú tienes sobre el pueblo de Israel, de la autoridad que yo te he dado sobre el pueblo, de eso tú lo vas a poner una parte sobre Josué. Es importante, hermano, y es hermoso también entender, aleluya, cómo Dios, aleluya, hizo todas estas cosas. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Conocer a Dios en el Antiguo Testamento es conocer más a mi Dios en mi presente, hermanos. Ver cómo Dios obra, entender muchas veces que Dios obra de forma que una persona jamás podría anticiparlo ni imaginárselo. Pero lo hizo en el Antiguo Testamento y podemos entenderlo, hermanos, en nuestro presente, en nuestro tiempo. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Amén. Eso lo resalto por esa razón. Y luego en el versículo 22, versículo 23, resalto que Moisés, por supuesto, hermanos, iba a obedecer la palabra de Dios. Moisés, por supuesto, hermanos, hizo como Dios le mandó, puso sus manos sobre Josué. Eso está escrito allí, pero en este momento eso todavía no había sucedido. Amén. Hay una clara denotación, o hay una clara, vamos a decirlo así, se remarca claramente la diferencia entre el momento en el que Dios da una orden para hacer algo y en el momento en el que se hace eso que Dios ordenó que se hiciera. Amén. El libro de Números tiene la particularidad que gran parte de lo escrito en el libro de Números prácticamente, hermanos, pudiéramos decir que se escribía sobre la marcha. Amén. Prácticamente nosotros pudiéramos decir que mientras iban caminando en
En el desierto, en algunos puntos específicos, probablemente habían escritos, hermanos, de esos acontecimientos. Amén. Por eso cuando llegamos al capítulo 33 de Números, vamos a ver cómo se detalla, hermanos, muy específicamente las jornadas de Israel en el desierto. Es impresionante ver los detalles que hay allí cuando se hablan, hermanos, de censos, de números en cuanto a cantidad de personas, de varones mayores de 20 años, personas de a caballo, personas que pueden salir a la guerra. Es impresionante, incluso los los levitas, amén, también son contabilizados por allí con un número tan preciso, tan exacto, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a resaltar ahora esto mismo que vimos en Números capítulo 27, ahora visto en Deuteronomio capítulo 31, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es aquí, gloria a Dios, es aquí en este capítulo 31 de Deuteronomio donde suceden estas cosas, donde sucede lo que Dios les mandó a Moisés. Amén. No voy a especificar o a enfocarme en todo porque hay algunas cosas que quiero ver acá, hermanos, el día de hoy, y hay otras que las vamos a dejar para el día para la próxima semana. Amén, con la ayuda de Dios, para la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Amén. El libro de Deuteronomio, mis queridos hermanos, pudiéramos decir, no voy a entrar mucho en detalle, pero pudiéramos decir que la palabra o el nombre Deuteronomio hace referencia a una segunda ley. Amén. Pudiéramos decir que el significado de Deuteronomio, amén, es segunda ley. Y no es que exista una segunda ley mosaica, no, sino que en este libro de Deuteronomio, Moisés, hermanos, hace como una síntesis. Moisés agarra todo lo sucedido, hermano, y dicho por Dios en Éxodo, amén, hablando de los mandamientos. Moisés da como un discurso, hermanos, casi de despedida, y habla acerca de todas las leyes, amén, sintetizadas, hermanos, y luego hace memoria de eventos específicos durante la travesía por el desierto. Amén. ¿Qué pudiera decirles yo acerca de Deuteronomio y por qué lo estoy mencionando en este momento? Porque es necesario contextualizarlo. Amén. La situación histórica, aleluya, en la que estaba el pueblo de Israel junto con Moisés en este momento del libro de Deuteronomio, era que ellos estaban en las llanuras de Moab, como ya lo hemos mencionado. Amén. Prácticamente ya se cumplieron los 40 años que ellos tuvieron que estar en el desierto. Estaban allí en las llanuras de Moab, ya habían conquistado, hermanos, ya habían conquistado la tierra de los amorreos, tanto lo del rey Sehón como lo del rey Og de Basán. Incluso, para adelantarme un poco, en este momento, incluso, hermanos, ya la tribu de Rubén y de Efraín y la media tribu de Manasés, incluso ya se habían establecido en esas tierras de los amorreos. Amén. Porque luego de lo que estamos estudiando en el capítulo 27 de Números, se acercan los rubenitas, se acercan, hermanos, la tribu de Efraín, y le dicen, bueno, nosotros tenemos mucho ganado, tenemos mucho en abundancia, tenemos demasiado, amén, ganado, tenemos mucho, y nos dimos cuenta de que esta tierra
es buena para el ganado. Amén. ¿Por qué nosotros mejor no nos quedamos aquí y el resto del pueblo pasa el Jordán y conquista las demás tierras en Canaán? Amén. No me voy a adelantar mucho, pero ya eso sucedió cuando Moisés está parado aquí en Deuteronomio capítulo 1. Ya incluso eso había sucedido, hermano. Y entonces aquí en Deuteronomio pudiéramos nosotros hablar de lo siguiente. Moisés da dos grandes discursos. Amén. Primer y segundo discurso de Moisés, capítulo 1 al capítulo 4 de Deuteronomio, sería el primer discurso de Moisés, y el segundo discurso sería desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11. Ese sería el segundo discurso de Moisés, hermanos. Y en ese segundo discurso, usted se va a dar cuenta de que está primero los 10 mandamientos escritos, y luego está el capítulo 6, que para nosotros es un capítulo muy conocido, porque allí está el versículo donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los dos grandes discursos de Moisés se iban a enfocar, hermanos, en dejar las cosas claras. Dejar las cosas claras. Amén. No vayan a caer en idolatría. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Hace esta énfasis súper importante para el pueblo de Israel, a que no se vaya a desviar, no vayan a caer en idolatría como lo hicieron. Y allí comienza a mencionar lo que pasó en el desierto, mientras yo estuve por aquí, mientras estuvimos por allá. Amén. Allí Moisés está recordando muchos aspectos importantes. Amén. Eso prácticamente está sucediendo en ese momento de esa reunión, esa prácticamente despedida de Moisés del pueblo. Ya aquí Moisés había recibido la orden, como lo leímos en Números capítulo 27. Ya Moisés había recibido la orden de subir al monte, de mirar, contemplar la llanura y despedirse y dejar a Josué como su sucesor, porque ya él iba a morir. Ya Moisés estaba dando sus últimas palabras. Y hermanos, por eso es que el libro de Deuteronomio es tan importante, porque abarca muchísimas cosas, hermanos, que son de verdad muy, muy importantes de recordar. Pero no voy a entrar en eso porque no es el tema del día de hoy, amén. Se los digo porque llega el momento en el que nos ubicamos en el capítulo 31, amén, de Deuteronomio. Ya aquí en este capítulo 31 son las últimas disposiciones de Moisés, hasta el capítulo 34, donde se narra su muerte. Amén. Esto sería como ya lo último que se habla o que dice Moisés en este caso. Aprovecho para saludar a mi hermano Jefferson Rodríguez. Bienvenido, hermano Jefferson, un gusto que nos acompañes. Amén. Estamos hablando del sucesor de Moisés. Amén. Y en el capítulo 31 de Deuteronomio es cuando se lleva a cabo lo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 27 de Números. Moisés ejecuta la orden de Dios. Moisés llama al pueblo. Amén. Capítulo 31 de Deuteronomio. Él llama al pueblo, le dice: vamos a reunirnos todos acá, hijo mío. ¿Saben qué? Ya yo estoy viejo. Amén. Ya yo tengo 120 años, dice Moisés. Ya yo tengo 120 años, ya no puedo moverme como me movía antes. Ya no puedo ir de aquí para allá o andar de allá para acá. Ya llegó mi hora. Amén. No puedo más salir ni entrar, dice Moisés. Además de esto,
No es solamente por el hecho de que ya estoy viejo y de que no puedo moverme, no. ¿Sabe qué pasa? Que Dios me ha dicho, amén, no pasarás este Jordán. Moisés deja todas las cosas claras. Usted y yo leímos en el capítulo 27 de Números cuando Dios habla con Moisés y le dice estas cosas. Pero ahora es Moisés hablándole al pueblo, diciéndole lo que Dios le había dicho. Dios me dijo que yo no iba a pasar el Jordán. Amén. Que es Jehová, que es tu Dios el que va a pasar delante de ti, que Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. También me dijo que Josué será el que pasará delante de ti como, amén, así como yo estuve con ustedes, ahora Josué es el que va a estar con ustedes. Era lo que estaba diciéndole Moisés al pueblo. Esas fueron sus primeras palabras. Luego Moisés empieza a resaltar algunos puntos. Le dice: Jehová irá delante de ti, Él te guiará. Así como sucedió contra Sehón, ¿se acuerdan? Contra Og, los reyes amorreos, que los vencimos, que los derrotaron y que ahora parte del pueblo de Israel ya se estableció en estas tierras. Bueno, así mismo irá a ser Dios con ustedes una vez que pasen el Jordán. ¿Saben qué? Josué será quien los guíe de aquí en adelante. Moisés sigue hablándoles, diciéndoles: esfuércense, tengan ánimo. Estaba levantando el ánimo, no tengan miedo. Hermanos, Moisés estaba tratando de dejar todo lo mejor posible, porque él se podría imaginar que una vez que él muriera, el pueblo iba a entristecerse, iba a entrar en luto, quizás no iban a reconocer la autoridad de Josué, quizás iban a hacer qué sé yo, qué cosa, los que se quisieron quedar en la tierra de los amorreos tal vez no iban a querer apoyar en la guerra al resto del pueblo cuando pasaran el Jordán. Amén. Porque eso fue lo otro que le dijo Moisés, solo que en este momento no lo estoy resaltando. Amén. Pero quizás lo hablemos la próxima semana. Entonces Moisés estaba dando estos últimos lineamientos. Y es allí cuando Moisés llama a Josué. Amén. Moisés llama a Josué. Y allí Moisés les da palabra de ánimo. Amén. Versículo 7 del capítulo 31 de Deuteronomio. Le dice en presencia de todo Israel. Le dice: esfuérzate y anímate. Palabra de Moisés, amén, para Josué en este último momento. Aprovecho para saludar a mi hermano Grayson Hernández. Gracias por acompañarnos, hermano, en estos minutos. Estamos hablando del sucesor de Moisés, amén. Y allí Moisés le está hablando a Josué, versículo 7, capítulo 31 de Deuteronomio. Le dice en presencia de todo el pueblo de Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová. Amén. Tú entrarás con este pueblo a la tierra que tú, aleluya, que Jehová les dará, o que van a heredar. Gloria a Dios. Aprovecho para dar la bienvenida también a Priscila. Bienvenida en esta tarde. Bendiciones. Estamos hablando del sucesor de Moisés. Estamos hablando de Josué, capítulo 31 de Deuteronomio. Moisés le está hablando a Josué, diciéndole que se esfuerce, que se anime, porque él iba a entrar con el pueblo a la tierra que juró Jehová y a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, le dice Moisés a Josué. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Él no te dejará, no te desamparará. No temas ni te intimides. Hermosas palabras las que Moisés le está dando a Josué. Probablemente cuando Moisés estuvo contemplando la llanura, probablemente Moisés vio un poco de lo que les esperaba al pueblo una vez que cruzaran el Jordán. Y él diría: probablemente cuando ellos vean algo de esto se van a asustar un poco. Por eso las palabras de ánimo.
Probablemente el pueblo se vaya a entristecer. Amén. Una vez que yo parta, una vez que yo muera, quizás el pueblo se vaya a entristecer. Por eso tengo que darles palabras de ánimo. Amén. Por eso Moisés era animando al pueblo. Aleluya. Y en este caso específicamente a Josué, quien iba a ser el líder, amén, encargado de seguir el ministerio que había ejecutado Moisés por los últimos 40 años. Aleluya. Aprovecho para saludar a mi hermana Analía. Bendiciones, mi hermana. Estamos hablando de Josué, el sucesor de Moisés, capítulo 31 de Deuteronomio. Amén. Y entonces allí, hermanos, lo voy a mencionar, pero no voy a hablar mucho de esto porque no corresponde al tema de hoy. Amén. Ya casi nos vamos a acercar al final, pero vamos a ver lo que dice, hermanos, en el versículo 9. Y escribió Moisés esta ley. Está hablando del libro de Deuteronomio, porque ya estamos casi llegando al final. Escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en las fiestas de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, porque todavía no se había establecido ese lugar, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Amén. La palabra de Moisés, aleluya, era que colocaran esta ley junto al arca del pacto. Amén. Nuevamente les voy a mencionar el arca del pacto que tengo por acá, gloria a Dios. Pero no dentro del arca del pacto, porque dentro del arca, usted recuerda lo que estaba dentro del arca del pacto. Amén. No me quiero salir del tema, hermanos. Aquí estaba esta urna con un poco de lo que era el maná. Amén. También estaba la vara de Aarón ya florecida. Amén. Gloria a Dios, con almendras maduras. Y las 2 tablas, aleluya, con los 10 mandamientos. Allí está. Esas 3 cosas estarían dentro del arca del pacto. Amén. Las 2 tablas estarían dentro del arca del pacto. Amén. Dentro. Pero lo que Moisés estaba diciendo ahora, porque ya no podía ser dentro, porque ya estaba establecido lo que iba a ir dentro, pero al lado dijo, pero junto al arca del pacto van a poner esta ley, es decir, todo lo que les dijo desde el capítulo 1 de Deuteronomio hasta lo que iría al final, amén, de este libro. Esta ley la van a poner allí, y se lo encargó nada más y nada menos que a los levitas que llevaban, aleluya, o que estaban encargados de llevar el arca del pacto. Amén. Sí, hermano Grayson, esa la hice por acá con la impresora 3D. Ya la habíamos mostrado en otras ocasiones, pero ahora le estoy dando otra vez publicidad al arca del pacto. Amén. Ya en otras clases la habíamos mencionado cuando estuvimos estudiando acerca de eso. Y luego de eso, hermanos, pasan otras cosas más que no los voy a mencionar el día de hoy, porque tienen más que ver con Moisés, y hoy estábamos hablando un poco acerca del sucesor. Voy a avanzar hasta el capítulo 34 de Deuteronomio. Amén. Gloria a Dios. Pero no voy a leer los primeros versículos. Esto lo vamos a dejar para la próxima semana, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Pero voy a avanzar hasta el versículo 9 del capítulo 34 de Deuteronomio, donde dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno
del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y mire lo que dice, hermano. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aleluya. Entonces, hermanos, aquí finalmente se cumple, gloria a Dios, la palabra. Vemos como en número 27 se da la orden, pero es aquí, en estos últimos capítulos de Deuteronomio, cuando se cumple, hermanos. Moisés hizo todo lo que Dios le pidió. Moisés obedeció a Dios. Hermano, Moisés pudo haberle dicho al Señor: Señor, yo quiero entrar a la tierra prometida. Señor, dame una oportunidad. Amén. Dame una oportunidad de ir con el pueblo, de dejarlos ya establecidos en la tierra prometida. Dame esa oportunidad. Pero Moisés no dijo nada de eso, ¿sabe? Yo sé que lo dije al principio, pero lo voy a decir nuevamente ahora porque sé que se incorporaron varios hermanos. Moisés se preocupó no de sí mismo y de lo que él pudiese querer. Moisés se preocupó de su pueblo y de cómo ellos iban a quedar sin un líder. Amén. Porque en el momento en el que Dios le dice, ha llegado la hora en que te recojas o en que te unas a tu pueblo, en otras palabras, ha llegado la hora de morir, por decirlo más claramente. Amén. En ese momento, Moisés inmediatamente sintió en su corazón la preocupación y la carga por su pueblo que había llevado durante 40 años, que había sufrido porque había sufrido, hermanos, que la había pasado mal porque la había pasado mal, viendo cómo el pueblo se descarrilaba, viendo cómo el pueblo murmuraba, viendo cómo el pueblo se quejaba, hermanos, la había pasado mal. Moisés no entendía cómo el pueblo podía quejarse delante de Dios y Dios está con nosotros. Yo me imagino a Moisés con ganas de cachetear al pueblo de Israel. Reaccionen, despierten. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Él es el que nos guía, el que nos lleva, nos da el pan del cielo, nos guía por la noche con una columna de fuego, por el día con una columna de nube. Su presencia está entre nosotros. Ningún enemigo nos podrá hacer frente porque Dios nos da la victoria. Yo me imagino a Moisés con esa desesperación porque el pueblo entendiera, por el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba, hermanos. Se rebelaba en varias ocasiones, desafiaron la autoridad de Moisés. Amén. Pero ya todo eso había quedado atrás, ya habían pasado los 40 años, ya toda aquella generación había muerto, ya estaba con vida y lista para la victoria, la nueva generación que se iba a encargar de conquistar la tierra prometida. Amén. Entonces es allí donde Moisés demuestra esa actitud. Voy a leer lo que está diciendo mi hermana Dayana. Este es un ejemplo que como discípulos del Señor debemos hacer. Preocuparnos por nuestros hermanos y por nuestro prójimo. Excelente, hermana Dayana. Así mismo es. Moisés no se estaba preocupando de sí mismo ni de lo que él quería, sino de lo que iba a pasar con el pueblo. Amén. Mi hermana Analía dice, así es, mi gran Jesús, gloria a Dios, siempre está con nosotros cada día. Amén. Hermano Ezequiel, gloria a Dios, hermanos. Moisés, lo primero que él pensó fue: cuando yo me muera, el pueblo se va a descarriar. El pueblo va a volver a hacer las cosas que no tiene que hacer. El pueblo va a volverse a la idolatría. En otras palabras, va a ser como un rebaño, como ovejas sin un pastor. Por eso la primera palabra de Moisés, cuando Dios le dice: te vas a reunir con tu pueblo, lo primero que Moisés le dice a Dios: Señor, te ruego, Dios de todos los espíritus, aleluya, o de los espíritus de toda carne,
Amén. Dios de los espíritus de todo ser viviente, te ruego que pongas a un líder que lleve a tu pueblo una vez que yo no esté. Te ruego que pongas a un líder que lleve a tu pueblo, porque seguramente, aleluya, se van a descarriar si no tienen a alguien que los dirija. Esa es la actitud de una persona que se preocupa, amén. Un líder que se preocupa, aleluya, por aquellos que está liderando. Un pastor que se preocupa por una congregación. O como lo decía Dayana, una persona, un hermano que se preocupa por todos sus hermanos, de que hagan las cosas como tiene que ser, de ayudarles si la están pasando mal, de extenderle una mano, de mostrar ese amor que el Señor Jesús nos dijo. Primero, amarás al Señor tu Dios. Amén. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Qué hermoso es esta reflexión. Vemos cómo Moisés finalmente se convierte, hermanos, aunque estas palabras son para la próxima semana, ver cómo Moisés se convierte en un profeta, hermano, como ninguno, sin igual. No hubo otro como Moisés. Amén. A través de todo lo que leímos el día de hoy, entendimos, amén, que Josué, hermanos, desde un principio Dios ya lo tenía seleccionado como el sucesor de Moisés. Josué nos deja también a nosotros una gran enseñanza. Todavía no hemos hablado del Josué que va a guiar al pueblo a la tierra prometida. Solamente hablamos del Josué en el desierto. Josué en los 40 años en el desierto. En este momento, cuando Moisés pone las manos sobre Josué, ¿sabe qué edad tenía Josué, hermano? Voy a dar unos segundos para que alguien lo escriba por allí. ¿Qué edad tenía Josué cuando Moisés le pone las manos encima? Gloria a Dios. Está lento el internet porque no ha llegado ningún mensaje todavía. Amén. En ese momento, cuando Moisés pone las manos sobre Josué, Josué tenía 80 años. Googleando, dicen por allí. Amén. Josué tenía 80 años, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Moisés lo envía como parte de los 12 espías, Josué tenía 40 años. Amén. Hermano Darwin, no se ría. Dígame si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Amén. Josué tenía 40 años cuando Moisés lo envía como parte de los 12 espías. Y Caleb estaba más o menos por allí también en esa edad. Amén. Así que, hermanos, Josué en estos 40 años en el desierto, antes de ser escogido delante de todo el pueblo como el sucesor de Moisés, Josué demostró, hermanos, y nos dejó a nosotros un gran ejemplo. Josué no cayó en idolatría. Ya con eso, hermanos, es bastante, es muchísimo. Josué no cayó como todo el pueblo de Israel que adoró, danzó y bailó alrededor de este becerro de oro. Josué no estuvo allí. Josué no formó parte de eso. Josué dice la palabra, lo leímos, hermanos, estoy sintetizando porque ya estamos finalizando. Amén. Josué, hermanos, se quedaba o permanecía al lado del tabernáculo. Amén. Cuando Moisés estaba hablando cara a cara con Dios, Josué estaba junto al tabernáculo. Amén. Josué lideró la batalla contra los amalecitas. Cuando Moisés levantaba las manos, era Josué el que estaba en el campo de batalla. Josué dijo, sí, yo voy. Cuando lo mandaron a espiar, y cuando regresó dijo, sí podemos. Sí podemos, porque es más fuerte el que está con nosotros. Claro que sí podemos conquistar esta tierra. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Josué nos dejó un gran ejemplo, tremendo ejemplo que nos dejó. Amén. Mi hermano Darwin dice, Dayana, amén. Dayana dice, destaco en esto que Josué no se dejó llevar
por las corrientes de su entorno. Aunque su entorno estaba perdido, él perseveró junto a su maestro, adorando y buscando al Señor. Amén, amén, así es. Exactamente, Josué no se dejó llevar por su entorno. Hermanos, una frase que quizás ya se ha mencionado de distintas maneras: no te dejes transformar por tu entorno. Sé tú el que transforme tu entorno. Amén. Sigamos el ejemplo de Josué. Sigamos el ejemplo de Josué, que no le falló a Dios, que no le fue infiel a Dios. Amén. La idolatría es infidelidad a Dios. Y hay muchas formas de serle infiel a Dios. Pero Josué demostró que sí se puede serle fiel a Dios, aun cuando todos los que están a tu alrededor no le son fieles a Dios. Tú sí puedes hacerlo. Amén. Confiemos en nuestro Dios. Amén. Y como les dijo Moisés, a Josué: no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, porque Dios estará contigo, no te dejará y no te desamparará. Hermano, hermana, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Gloria a Dios en las alturas, hermanos. Hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí este capítulo, hermanos. Un gusto de verdad verles a todos ustedes conectados, hermanos, ver que sobrevivieron a esta hora y media. Gloria a Dios. De verdad que me contenta muchísimo, mis queridos hermanos, contar con su presencia, porque si ustedes no estuvieran conectados, pues yo estuviera estudiando solito aquí con Dayana, nosotros dos solitos aquí en la casa. Pero gloria a Dios por ustedes que nos acompañan, hermano, martes a martes. Y sé que esto es de bendición para todos nosotros. La invitación está abierta desde ya para el próximo martes. Amén, hermanos. Claro que sí, hermano David, estás bienvenido todos los martes. Aleluya, a este estudio bíblico. Amén, bendiciones para todos los que quizás nos vieron por Facebook. Bendiciones a todos los que quizás nos verán después por Facebook. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga enormemente. Espero seguir viéndolo. Muchas gracias, hermano David. De verdad que para nosotros es un gusto. Les saludo a cada uno. Amén. Dayana, don Milton, hermana Analía, hermano David, a Grayson, Jefferson, que estuvo con nosotros también un poco, Darwin, amén, mi hermana Rosina, mi hermana Patricia, mi hermana Ruth, mi hermana, a todos, hermanos, todos los que tuvieron el día de hoy, mi hermano Ezequiel, por supuesto, que siempre está por allí pendiente, hermanos, y ayudándonos en este trabajo que estamos haciendo. Así que gloria a Dios por esto, hermano. Antes de despedirme, quisiera hacer una oración. Si está en su disposición, o mejor dicho, en sus posibilidades, acompañarme en esta oración, le invito a que hagamos esta oración para quedar despedidos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta bella oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder, aleluya, a través de estos ejemplos que hemos estudiado, darnos ánimo, Señor, y poder avanzar y seguir adelante, Señor, porque nuestra fe incluso se fortalece cuando estudiamos tu palabra. Nuestra fe, Señor, se fortalece cuando vemos, aleluya, lo que tú has hecho, Señor, a través de tu palabra, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor, porque tu poder no se ha cortado, tu poder no se ha terminado, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Te ruego por cada hermano, por cada hermana que estuvo presente en esta reunión virtual. Señor, que tu Espíritu Santo sea con ellos, derramando bendición sobre ellos, sobre sus familias, sus hogares. En el nombre del Señor Jesús, Padre Santo, derrama de tu bendición sobre ellos, te lo ruego. Despídenos de esta reunión, pero nunca de tu presencia, porque, Señor, que tu presencia nunca nos abandone. Queremos que tú siempre estés con nosotros. Gracias. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús, y a ti sea toda la honra por siempre y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, a todos mis hermanos.
Muchas bendiciones. Si quieren activar su cámara, si quieren activar su micrófono para despedirse, hermanos, como ya se ha hecho costumbre, bueno, pueden hacerlo. Gloria a Dios. Somos despedidos en esta tarde. Muchas bendiciones para cada uno. Amén, amén, hermanazo. Saludos. Bendiciones a todos. Dios le bendiga, saludos. Señor Jesús le bendiga. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones para todos. Para todos, un gusto de verlos. Muchas bendiciones a todos, mi Dios le hermano. bendiga. Don Milton, un abrazo. Igualmente, Eli. Bendiciones para la familia. A todos, que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Amén. Muchas bendiciones. Danzó, saltó para Cristo. Cantó, danzó, saltó para Cristo.